comentábamos al inicio de esta edición de Radio Análisis que obviamente seguimos muy preocupados y atentos y atentas respecto de lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso, luego de este devastador incendio que afectó a sectores de la comuna de Viña del Mar, también de Quilpué, de Villa Alemana, dejando un grado de destrucción importantísimo y, por cierto, también a muchas personas expuestas a una situación de vulnerabilidad, no solo en lo material, sino que incluso también respecto de su salud. Y por lo mismo, para hablar de eso, tomamos contacto a esta hora de la mañana con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Muchas gracias por el contacto. Buenos días, doctor. Sí, doctor, queríamos conversar con usted respecto de este tema porque obviamente en emergencias de este tipo quizás la atención inicial está puesta en los efectos materiales del mismo, la destrucción tan importante que hubo de viviendas, también la pérdida de vidas producto de esta situación, los trabajos de reconstrucción, de remoción de escombros, pero hay otro tema que es igual o incluso más importante, que es efectivamente la salud de las personas que quedaron en una situación de vulnerabilidad muy importante. Le quería preguntar en primer lugar, doctor, ¿cuáles son los principales problemas o riesgos a los que se exponen estas personas que lamentablemente fueron afectadas por este mega incendio? Bueno, lo primero que habría que decir es que muchas de las personas que se vieron afectadas por este incendio son personas que están o que vivían en una condición de vulnerabilidad habitacional con unas condiciones de acceso a las redes de salud que no son las mismas de las personas que pueden vivir, por ejemplo, derechamente en el plan de Viña, en el centro, digamos, o con mejor acceso. No nos olvidemos que son lugares con calles angostas, con una locomoción colectiva, pública, digamos, de difícil o de una frecuencia que no es óptima, que tienen uno o dos sistemas de transporte para llegar, pero no tienen múltiples alternativas, y que también son lugares donde muchas veces la seguridad en términos de lo cotidiano no es óptima. Entonces, ahí estamos hablando de lo que se llaman determinantes sociales de la salud o la enfermedad. Condiciones, en este caso, de vivienda, condiciones de transporte, condiciones laborales, que pueden generar más enfermedad o al mismo tiempo podrían protegerte. En el caso de muchos de los afectados, son personas que trabajaban de manera informal, son personas que no tenían contratos de trabajo, muchos de ellos trabajando como independientes y teniendo sus fuentes de trabajo en el mismo lugar donde habitaban, o con sus herramientas o con lo que necesitaban para trabajar en su vivienda, y todo eso va dando cuenta de un problema muy complejo que va más allá de la enfermedad que se puede producir, por ejemplo, por una quemadura o por la inhalación de partículas o la contaminación a la que están expuestos producto, por ejemplo, de la remoción de escombros. O sea, lo primero que hay que decir es que esto afecta a un sector y a un grupo de personas que de por sí tiene una condición de vulnerabilidad mayor en muchos casos, y aquellos que más necesitan el soporte del Estado, el soporte de nuestra sociedad para poder estar en mejor condición, son precisamente muchos de quienes se vieron afectados. Doctor, usted se refiere efectivamente a condiciones que son prácticamente estructurales y que tienen que ver con ese sector de la población que es más vulnerable y por lo tanto que tiene normalmente mayor cantidad de riesgo de enfermedad y de problemas de salud en general. Pero esta catástrofe generó, me imagino, una cantidad importante de personas afectadas por enfermedades y por dolencias puntuales. ¿Resistió bien el sistema público para atender, por ejemplo, a personas con problemas respiratorios, personas con problemas de quemaduras graves, problemas me imagino, de traumas de distinto tipo? ¿El sistema público fue capaz de absorber y de atender debidamente a toda esa gente que llegó a los recintos de salud?
Es difícil responder tu pregunta con exactitud, pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, respecto a las personas que resultaron con quemaduras graves, inicialmente muchos de estas personas fueron recibidas en el Hospital Gustavo Frique y luego trasladadas a distintos puntos de la red pública, privado de Fuerzas Armadas en nuestra región y fuera de la región. Y muchos de los pacientes que necesitaron entonces camas críticas pudieron encontrarlas gracias a que la red, y ese es un aprendizaje posterior al COVID, logró tener una flexibilidad y además logró responder rápidamente, lo que llamamos una resiliencia de la red, como un material que es capaz de adaptarse y amplió de alguna manera su capacidad en corto plazo. De hecho, un ejemplo que ha sido bien destacado por el Ministerio de Salud es que el Hospital Gustavo Frique, a menos de 48 horas de esta catástrofe, logró ampliar el número de camas críticas en 6. O sea, hubo 6 camas críticas adicionales en menos de 48 horas en el hospital. Y esa capacidad de crecimiento es uno de los aprendizajes que quedó después del COVID. Esta capacidad de transformar recursos de salud en poco tiempo. Lo segundo, y creo que es algo muy potente, es que la atención primaria, que se vio principalmente afectada, y me refiero los CEFAM de Miraflores Alto en Viña, el CEFAM del Olivar en Viña, el CEFAM del Belloto en Quilpué, esos 3 CEFAM se dieron inmediatamente cuenta en un diagnóstico de salud comunitaria que las personas, los pobladores que se vieron afectados, muchas personas se fueron a albergues, pero otras personas se quedaron en sus sitios, en sus terrenos, para cuidarlo y para empezar a ayudar rápidamente en las tareas de remoción de escombros. Pero sobre todo para tratar de mantenerse ahí y no perder su espacio físico. Entonces, muchos SFAM, y ahí nosotros como Colegio Médico Regional y con la ayuda del Colegio Médico Nacional, nos sumamos a puntos de salud en terreno. ¿Qué fue esto? Fueron unidades territoriales que llevaron puntos de salud a los lugares donde se produjo esta tragedia, principalmente entendiendo que los usuarios difícilmente iban a ir a los puntos de salud tradicionales. Entonces, desde el CEFAM, por ejemplo, Miraflores Alto, el Belloto, se organizaron puntos de salud en los sitios siniestrados, y a esos puntos de salud se llevaron las vacunas, se llevaron operativos oftalmológicos, se llevaron unidades móviles de atención para poder hacer curaciones, para poder entregar atenciones urgentes. Y lo otro es que en muchos de los albergues y en los primeros días de esta catástrofe también se pusieron puntos de atención de salud para poder levantar, por ejemplo, cuáles eran los pacientes crónicos que habían perdido su medicación, que habían perdido sus lentes, que habían perdido sus audífonos, que habían perdido sus ayudas, por ejemplo, una silla de ruedas, tal vez un bastón, una muleta, de tal manera de poder tratar de que en el menor plazo posible las personas recuperaran su medicación crónica. Y esas dos situaciones hablan también de una elasticidad y de un aprendizaje que había quedado del incendio del 2023, que en el fondo había ocurrido, no sé si ustedes lo recuerdan, pero un incendio que ocurrió a finales del año pasado, cuando, a comienzos, en realidad, es muy cerquita de Navidad del año 2028, si me corrijo. Entonces, todos esos aprendizajes, de alguna manera, contribuyeron a cambiar el modelo de atención, y en vez de esperar que las personas concurrieran a los CEFAM se desplegaron en terreno, dividiendo el área geográfica afectada y recibiendo el apoyo también de otros CEFAM que no tenían su población afectada, pero que se hicieron cargo de estos puntos de salud. Uh-huh.
Doctor, bueno, hay otro tema que es importante también en este tipo de tragedias, que es obviamente la salud mental de las personas que se vieron afectadas producto de este incendio, gente que perdió todo lo que había cosechado en una vida de trabajo, etcétera, y que de la noche a la mañana prácticamente se quedaron sin nada. Gente que perdió familiares, obviamente. ¿Cómo se hace ese trabajo también de acompañamiento a estas personas en una situación tan compleja y tan grave como esta? Lo primero diría yo nuevamente el contexto. Estamos en un país donde la salud mental no está bien protegida. Vivimos en una sociedad donde fabricamos y potenciamos situaciones adversas que generan problemas de salud mental. Si tú ves hoy día en lo cotidiano, vas a ver que la gente, muchas personas están con el ánimo crispado, muchas personas están recibiendo tratamiento, algunos incluso automedicados. Acceder normalmente y antes de esta tragedia a una atención de salud mental, ya sea, por ejemplo, con un psicólogo, con un médico especialista en salud mental, derechamente con un psiquiatra, no es fácil. Y en el sistema público, el tiempo de espera para que seas evaluado, por ejemplo, por un psiquiatra, puede superar más de un año. Ese es el contexto sobre el cual se presenta esta tragedia y claramente acá se produce efectos como un estrés postraumático entre los sobrevivientes, el duelo de todas las personas que tuvieron un familiar directo, un cercano, un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, un vecino que falleció en esta tragedia y sobre lo cual creo que hay que detenerse porque es un número inusual e inaceptablemente alto de fallecidos los que tuvimos en esta tragedia. Y ahí es donde en la primera etapa las personas diríamos que seguían como en un piloto automático, en un modo sobrevivencia. Estaban todos enfocados en sobrevivir, estaban todos enfocados rápidamente en reconstruir. Pero cuando pasa lo agudo, cuando la salud ya no está amenazada en términos de las llamas, del incendio que está presente, cuando ya sabes que tu familiar sobrevivió o que por el contrario falleció, en ese momento empiezan a revelarse todas las dolencias de salud mental que la persona acumuló. Y en ese sentido, ahí es donde la red, creo yo, es más frágil, porque es donde tiene menos capacidad de resiliencia o de ampliarse, porque la red de salud pública y también la red de salud privada tienen muchas carencias en el manejo preventivo de la salud mental, pero también cuando levantas un diagnóstico y tienes que establecer un tratamiento. Ahí hemos visto que se han desplegado equipos de salud mental en terreno para hacer diagnósticos de los problemas de salud mental, pero esperamos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud pueda reforzar la atención y pueda reforzar los planes de salud mental para que cada una de las personas que sea afectada tenga acceso a terapia, tenga acceso a grupos de apoyo, tenga acceso a tratamiento si lo requiere y que eso no dependa de su capacidad individual para asistir a una hora de un profesional teniendo que pagar de manera privada, sino que muy por el contrario, que sea un plan que esté estructurado y sobre todo que esté garantizado en el mediano y largo plazo. Eso me parece que es fundamental. Poco sacamos ir a hacer un diagnóstico en terreno, levantar esa información y luego que cada persona se, como dicen, rasque con sus propias uñas. Tenemos que tener una respuesta que sea mucho más amplia y sobre todo, si tú no garantizas y no resuelves los problemas estructurales que dan lugar a la salud o a la enfermedad, por ejemplo, su problema de vivienda, su problema, por ejemplo, de redes o tejido social, si los reubicas y tienen que irse de allegados a otros lugares, vas produciendo situaciones que pueden agravar una condición de salud mental o por el contrario, puede generar y propiciar una mejora de esas condiciones. Por eso es tan importante que estos planes puedan resolver en el breve o en el menor plazo posible y dar cierta certeza a las personas para saber de qué manera van a poder recuperar lo que perdieron, y no solo en lo material,
sino que, por ejemplo, en cuanto al tejido social que ellos tenían. Hay personas que tenían vecinos que compartían un vecindario hace 10, 15, 20 años. El perder ese tejido social, el perder esas redes de contacto es difícil de asimilar y también genera enfermedad entre las personas si es que no es bien resuelto. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Regional de Valparaíso, del Colegio Médico de Chile, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes por el contacto y aprovecho de despedirme mandándole un tremendo saludo a todos los trabajadores de la salud que, ya fuera porque estaban de turno o porque voluntariamente llegaron, las cuadrillas de voluntarios de salud que se sumaron para tratar de apoyar en medio de esta tragedia y hacerles la petición de que se mantengan conectados con la atención primaria de salud, que se mantengan conectados con el servicio de salud, porque las necesidades de salud del grupo de personas afectadas no se termina una vez que las brasas, las cenizas se apagan. Muy por el contrario, cada día vamos relevando necesidades de salud adicionales y hay que ponerse al servicio de la red pública y de las organizaciones que están apoyando para poder asistir y entregar un poquito de ayuda a las personas que tanto han sufrido. Bueno, doctor, muchas gracias, que esté muy bien, nos reencontramos pronto, un abrazo. Vale, chao. Ahí estaba entonces el doctor Ignacio de la Torre conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto del trabajo en materia de salud que se está haciendo también para ir en ayuda de quienes fueron víctimas de este incendio. Bueno, y a propósito de este tema, Juanita, lo mencionábamos también al inicio, habló el presidente de la República, Gabriel Boric, durante la jornada de ayer en el contexto del Día Nacional de las y los Brigadistas Forestales.